Señoras y señores, distinguida concurrencia, a nombre del señor doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, les damos la más cordial bienvenida a este seminario internacional titulado Democracia y Elecciones en América Latina, evento académico organizado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Escuela Electoral del Perú y que resulta ser otro de los espacios de expresión democrática destinado a brindar a la ciudadanía información sobre temas relevantes a cargo de personalidades de prestigio internacional. Asimismo, este certamen forma parte de las actividades académicas del programa de estudios de posgrado y especialización de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y constituye la actividad inaugural con la cual se da inicio a la primera edición de la Maestría en Buen Gobierno y Sistema Electoral, que ha sido diseñada conjuntamente con la Universidad de Piura y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. El Seminario Internacional Democracia y Elecciones en América Latina busca ser un espacio académico para reflexionar y debatir ideas sobre la calidad de la democracia y las elecciones en América Latina y las reformas que se están implementando para mejorar los procesos electorales en los últimos años. Precisamente, el acto de inauguración y la primera disertación de este evento estará a cargo del doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El doctor Tábara nos ha pedido ser muy breves en la exposición de su hoja de vida y referiremos entonces que el doctor Francisco Tábara Córdoba es abogado desde 1977 por la Universidad Nacional de Trujillo. Doctor en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Ha sido jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial en el año 2002, cargo que desempeñó hasta el año 2006. Ha sido presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidiendo también el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, periodo institucional 2007-2008. En su calidad de magistrado y abogado, ha recibido diversas distinciones y reconocimientos otorgados por universidades, instituciones académicas, regionales, municipales y gremios profesionales. Entre las distinciones mencionaremos que ha recibido la máxima condecoración que otorga el Estado peruano, Orden del Sol en el grado de Gran Cruz. Señoras y señores, dejo en el uso de la palabra para inaugurar este importante certamen al doctor Francisco Tábara Córdoba. Le brindamos un fuerte aplauso. Amigos todos, muy buenas tardes o ya buenas noches. Aquí me han preparado la presidencia, así que vamos a cumplir. Amigo Mariano Cucho Espinosa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Doctor Jorge Luis Irribarren Lazo, jefe del RENIEC. Amigo Gonzalo Chávarri, fiscal supremo titular, miembro del Pleno del Jurado. Amigo también Marco Tulio Falconi Picardo, congresista de la República, presidente del Congreso. Doctor Ernesto Álvarez, no. Doctor Pedro Grandes Castro, director de la Escuela. Gerardo Tábara Castillo, secretario general de Transparencia. Señor doctor Francisco Bobadilla, vicerrector de la Universidad de Piura. Señor PhD Maxwell Cameron, director del Centro para el Estudio de Instituciones Democráticas. Señor doctor Cinesio López Jiménez, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, señores funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, de OMPE y de RENIEC, señores alumnos de esta maestría que se inicia en breves días, amigos todos. En primer lugar, mi saludo a los miembros de la mesa, en especial al señor Maxwell Cameron, a quien conocí hoy día, ¿no? Una persona muy experta en la materia que vamos a tratar, y también al doctor Cinesio López,
conocido por todos nosotros. Este es un espacio académico que el jurado impulsa de manera decidida, no solamente en este evento, y no solamente en esta gestión, sino en forma consistente a lo largo del tiempo, porque consideramos que la creación de una cultura democrática y en general la realización de la democracia responde a la exigencia efectiva de los principios y valores reconocidos en la cultura constitucional. Por ello es un compromiso permanente del Jurado Nacional de Elecciones. Esta es además una actividad que nos permite inaugurar la maestría en Buen Gobierno y Sistema Electoral, la versión formal de la primera maestría en lo que estoy mencionando, en la que hemos unido esfuerzos con la Universidad de Piura y con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, instituciones con las que tenemos una sólida alianza estratégica, no de esta fecha, sino ya de años anteriores, que fortalece nuestra competencia de promover la alta especialización en materia electoral. Yo voy a declarar por inaugurada este evento académico e iniciar con la breve ponencia o exponer algunas ideas de qué viene haciendo el jurado respecto a unas reformas políticos electorales y, si me alcanza el tiempo, sin abusar de los señores expositores invitados, decir algo de lo que hace rutinariamente el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, cuando se habla de democracia en cuanto contrapuesta a todas las formas de gobierno autocrático o dictatorial, es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar decisiones colectivas, ¿no?, y bajo qué procedimientos, en palabras de Norberto Bobbio. En primer término, no debe perderse de vista que democracia y elecciones son dos realidades, dos conceptos, dos términos, dos instituciones indisolublemente unidas. Si bien la segunda, las elecciones, es condición necesaria de la primera, pero no condición suficiente, ¿no?, pues la democracia excede la mera verificación de elecciones, incluso de ser estas periódicas, libres y plurales. Esto nos permite constatar que la democracia es una noción abierta, que admite diversas perspectivas de análisis. Hay quienes, como Bobbio, parecen aludir más bien a una aproximación procedimental del concepto de democracia. Sin embargo, hay quienes afirman, y aquí vamos a citar a Ronald Dworkin, para quien las decisiones de una mayoría son democráticas solo si se cumplen ciertas otras condiciones que protegen la situación e intereses de cada ciudadano en tanto asociado de pleno derecho de una empresa política colectiva. Se trata entonces, desde la cita de Dworkin, de una concepción valorativa o principista o principialista de la democracia, que dicho autor denomina democracia asociativa, construida en contraposición a visiones más bien cuantitativas que definen la democracia únicamente como el gobierno de acuerdo a la voluntad de las mayorías. En esa percepción valorativa la que compartimos, es esta percepción valorativa la que compartimos y la que consideramos que enmarca todo el accionar de los organismos electorales al proteger y dar cobertura a los derechos de los ciudadanos y fundamentalmente aquellos de carácter político o que permiten la participación o ejercicio de sus derechos de esta naturaleza, derechos fundamentales. Bien, nuestra historia es conocida. En nuestra historia republicana de 1821 a la fecha, 192 o ya casi 193 años, hemos tenido 110 periodos de gobierno identificados claramente. De estos 110 periodos de gobierno, 57 de ellos podrían calificarse como constitucionales, ya que tienen como origen un proceso electoral o cumplen el procedimiento establecido en la Constitución o la ley vigente en esa época. Los restantes 53 son gobiernos que pueden calificarse como autoritarios, porque, primero, tienen su origen en un golpe de Estado o en una autoproclamación, o también por las condiciones del ejercicio del poder político durante dicho periodo. Son ya 193 años de vida republicana, en julio cumpliríamos, y esta es la historia. Ojo,
Hasta el año 2000 estábamos casi empatados, 54-53. Hemos tenido felizmente 3 gobiernos consecutivos después de recuperada la institucionalidad democrática luego del autogolpe del 2 de abril, del nefasto 5 de abril del 1992. Bien, previamente a analizar las propuestas concretas de reforma planteadas, nosotros sabemos, lo que estamos aquí en esta sala todos, que la Constitución de 1993 creó el llamado sistema electoral. Algunos le han llamado monstruo de 3 cabezas, ¿no? Así le llaman, no le llamo yo, así le han llamado algunos, ¿no? Creo que fue una copia deficiente de lo que se hizo en Colombia. En Colombia existen 2 organismos, ¿no? Aquí antes, en algunas constituciones, tenemos el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y se llamaba Poder Electoral, ¿no? Recordaremos lo que ya tenemos algunas canas, ¿no? Los más jóvenes tal vez no recuerden esto, ¿no? Sí. Pero esta Constitución de 1993 y el famoso Congreso Constituyente Democrático, que fue una salida política, ¿no? Al autogolpe del 5 de abril a que me he referido. Fue una Constitución de coyuntura, le llamo yo, ¿no? Bien, ahí vemos no sé, la diapositiva 4, donde están las funciones de organización y competencias tanto del Jurado Nacional de Elecciones como de OMPE y RENIEC. Jurado Nacional, fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio, de procesos electorales y elaboración de padrones, mantener y custodiar el registro de estas mismas organizaciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones, administrar justicia electoral en materia electoral, declarar la nulidad de un proceso electoral y proclamar candidatos. OMPE tiene una importantísima labor también de organizar, planificar los procesos electorales y llevarlos adelante. Y RENIEC, preparar y mantener actualizado el padrón electoral. Para los alumnos de la maestría, que tal vez ya lo conozcan, pero vamos a reiterar cómo está compuesto el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Comenzaré de repente indebidamente diciendo que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República es la que elige cada 4 años a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y por mandato constitucional, el elegido por la Sala Plena, elegido, no designado, sino elegido, pasa a presidir el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? También hay proyecto de ley para que esto sea por elección, etcétera, etcétera, que necesita reforma constitucional, ¿no? Pero hasta ahora creo que estamos bien, el Pleno funciona. La Junta de Fiscales Supremos elige a su representante también, ¿no? En este caso es el doctor Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, incorporado hace un poco más de un mes al Pleno del Jurado, que le reiteramos siempre la bienvenida. Los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas tienen también un representante, ¿no? Por elección. Y el 5º miembro es el elegido por los colegios de abogados, el Colegio de Abogados de Lima, no los colegios de abogados de la República, no solamente el Colegio de Abogados de Lima, que sabemos que tiene más de 50.000 agremiados. Y se eligen conjuntamente con esto a 2 suplentes. Esta es la conformación y así se trabaja. Pero cabe preguntarnos qué hacemos los organismos electorales mencionados, qué hemos hecho y qué queremos hacer. Aquí estamos en familia, diría yo, el país conoce que ha habido un público enfrentamiento, discrepancias entre los organismos del sistema electoral. Estas discrepancias que existían entre Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, llegaron hasta el Tribunal Constitucional, no en uno, sino en algunos procesos de conflictos de competencia, ¿no? De unos contra otros. Creo que la primera acción positiva que hemos hecho en esta gestión con Mariano Cucho y con Jorge Ribarren es poner fin a ese enfrentamiento. Y nos tocó debutar al doctor Mariano Cucho, de quien les habla, enfrentando a un toro bravo que era la revocatoria en Lima Metropolitana. Era un proceso complicado, ¿no? Que a mí me asustaba, pero me tranquilizaba el optimismo de Mariano Cucho, ¿no? Sí.
Ahí ponemos un balance, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ese es el primer balance positivo. Comenzar a trabajar en forma coordinada, y lo venimos haciendo así, en forma coordinada, y esto da un efecto sinérgico, que es muy bien percibido por la sociedad también, ¿no? Muy bien percibido por la sociedad. Y salimos adelante airosamente cuando enfrentamos el proceso de revocatoria de las autoridades de Lima Metropolitana. Creo que es un buen inicio fue ese. Íbamos juntos a la prensa y luego lo que estamos haciendo en forma conjunta también, y que voy a referirme de manera breve, a qué propuestas legislativas orientadas a mejorar la calidad de la democracia en el Perú, ¿no? Hemos consensuado con OMPI y con RENIEC para llevarlos en forma conjunta al Congreso de la República. Pero conversábamos en la antesala de este importante evento, que me complace que tenga bastante concurrencia, de que por mi forma de ser me gusta reconocer lo valioso de gestiones anteriores. No soy que comience criticando todo lo que se hizo anteriormente, no. Por ejemplo, fue una magnífica decisión del jurado, de la gestión anterior del doctor Hugo Sibina Hurtado, preparar con un equipo de asesores y con su gente de planta los proyectos de códigos electorales. Tenemos una decena de normas legales que tienen muchos aspectos contradictorios o ambiguos u oscuros que dificultan la aplicación y la interpretación de estas normas. Entonces, qué buena ocurrencia, vamos a codificar. No es una compilación, sino una codificación que va a traer serias ventajas, sobre todo a la ciudadanía, también a los políticos y también a las autoridades del sistema electoral, para evitar esas antinomias que hay que ponerles decisión. Esto ya está desde 2011 en el Congreso de la República. Conversábamos con el doctor Falconi, expresidente del Congreso de la República, que es difícil pues conseguir que esto se trabaje. Ahora, cuando yo llego al jurado y hacemos una visión general del ordenamiento jurídico en el país, los principales cuerpos normativos son decretos legislativos. Entonces dije, ¿por qué no se ha recurrido a esta figura prevista en la Constitución? Lo curioso del caso es de que aquí no funcionaría por impedimento también constitucional, porque como son leyes orgánicas, no es factible utilizar la figura de la delegación legislativa. Si revisen en su mente, todos son abogados acá, los principales cuerpos normativos son decretos legislativos, que es la única forma de sacar adelante a veces normas técnicas que por esta configuración de mosaico legislativo que tiene el Congreso de la República, cada partido quiere poner ahí una impronta de su voluntad legislativa, ¿no? Y se malogran a veces asuntos técnicos, como por ejemplo en el ámbito jurisdiccional el recurso de casación. Se trabaja un buen proyecto y en el Congreso de la República se agrega algo y se echa a perder ese trabajo, ¿no? No es posible aquí utilizar esta figura. Y eso yo reconozco esta magnífica iniciativa de la gestión anterior del doctor Hugo Sibina Hurtado. En este esfuerzo de reforma electoral somos conscientes, como bien señala Giovanni Sartori, dice él, no pongo comillas, que es claro que las instituciones y constituciones no pueden hacer milagros, correcto, pero difícil será que tengamos buenos gobiernos sin buenos instrumentos de gobierno, y aquí reconoce el valor de las normas, no se hacen milagros, pero son necesarios, ¿no? Y convenientes. Creemos importante, pues, en un espacio académico como este, presentar las principales propuestas que hemos formulado al Congreso de la República conjuntamente con OMPI y con RENIEC. El proyecto de nueva ley de partidos políticos. Y aquí me adelanto un poquito que por primera vez en la historia política y electoral del país, desde la vigencia de la Constitución de 1993, hemos sido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con los señores jefes de OMPI y RENIEC, llevando un proyecto de ley en mayo del año pasado, ¿no? A decirle, le entregamos exactamente, el doctor, estaba ausente el presidente y estaba en funciones el doctor Falconi Picardo, estaba como vicepresidente, pero presidente en funciones, y recibimos en sus manos, y está documentado eso, ¿no? El proyecto de ley, la nueva ley de derecho de participación y control ciudadana, que fue el primero que ingresó. Pero otra vez, por la importancia del tema,
me voy a referir brevemente a qué estamos planteando en lo que se refiere a la nueva ley de partidos políticos. No solamente modificaciones o parches, sino queremos que se sustituya la ley vigente por una nueva ley de partidos políticos. Y diremos ahí que en el aspecto institucional, las organizaciones políticas de ámbito nacional y regional se van a denominar simplemente partidos políticos, diferenciándose por el alcance, con los mismos requisitos para su inscripción, vigencia y extinción, pero según su ámbito territorial para consolidar su vocación de permanencia en el tiempo. En materia de inscripción, aquí tenemos a nuestro jefe, a nuestro director del Registro de Organizaciones Políticas, los requisitos propuestos se orientan a garantizar que las organizaciones políticas inscritas acrediten la existencia de condiciones mínimas de organización y existencia real en el ámbito en el que se constituyen, manteniendo un número mínimo de adherentes y de comités. Aquí hizo un gran trabajo el registro de organizaciones políticas el año pasado, ¿no?, por iniciativa del doctor Rodríguez Patrón, Fernando Rodríguez Patrón. A nivel nacional se hizo un trabajo de campo y se constató y se verificó que solamente el 20% de los comités funcionaban. Algunos tenían locales, pero no funcionaban, cerrados. Ese realmente se publicó, se mandó al Congreso de la República, a los partidos políticos, esta constatación, ¿no?, que se publicó también en el Diario Oficial Peruano. Y que el jurado tiene competencia para controlar y verificar todo el periodo de vigencia del partido político. En cuanto al funcionamiento democrático de los partidos políticos, nuestra propuesta opta por una selección de candidatos basada en el principio un militante, un voto, democracia interna, a través de procesos internos realizados de manera simultánea y conducidos por los organismos electorales, cada uno en el ámbito de su competencia. OMPE organiza, el jurado fiscaliza y soluciona controversias y RENIEC la elaboración del padrón electoral de los afiliados. Esto en cuanto a democracia interna. Esto justificaría pues ya la eliminación del voto preferencial, que es un tema bastante polémico. Bastante polémico, hay resistencia en quienes son producto del voto preferencial. Una de las acérrimas defensoras de este sistema es Lourdes Alcorta, ¿no? Lo hace que ella se siente pues producto del voto y es una excelente congresista, ¿no? Tema complejo, pero creo que se justificaría siempre que funcione el fortalecimiento de los sistemas de democracia interna. Esto ya justificaría la eliminación del voto preferencial, cuyo balance no ha sido positivo hasta la fecha, ¿no? Pero todos son temas para discutir. Se habla ahí también de la entrega del financiamiento público. Hemos tenido eventos profesamente para tratar este tema del financiamiento público directo, que tiene hasta un basamento ético para evitar que se filtren pues ahí dineros provenientes del narcotráfico o de la corrupción o dinero simplemente mal habido, ¿no? Esto sirve para equiparar ciertas condiciones mínimas iniciales entre los diversos partidos. Aquí también, con el objeto de hacer efectivas las exigencias a favor de la transparencia en el financiamiento político, la propuesta que presentamos ofrece un catálogo integral, ordenado y graduado de infracciones y sanciones correspondientes a las exigencias establecidas, esto a cargo de OMPE. Mantenemos las cuotas de género, la cuota de jóvenes, la cuota nativa, y en cuanto a la cuota de género estamos planeando la alternancia, porque simplemente se cumple con una formalidad y se le saca la vuelta a la ley, no porque se coloca a las damas generalmente en los últimos lugares, de tal manera que la representación no se hace efectiva. Aquí estamos planteando la alternancia, hombre-mujer o viceversa, ¿no?, hasta cumplir con la cuota, ¿no? Esto fundamentalmente, para no extenderme, en cuanto a la ley de partidos políticos. En cuanto al proyecto de nueva ley de los derechos de participación y control ciudadanos, planteamos una serie de propuestas a la luz de la experiencia de la puesta en práctica de la revocatoria desde el año 1997 hasta la fecha, y no solo regulando desde el caso de Lima Metropolitana, que ha sido más bien la excepción y no la regla. Pero ¿qué pasaba con este mecanismo de democracia directa, ¿no? Venía funcionando y hemos llegado a ser, o somos campeones en revocatoria, en algo somos campeones, ¿no?, revocando autoridades, ¿no? Hace 32 años no vamos a ningún mundial de fútbol, ¿no?, pero aquí somos campeones, para consuelo. Pero como siente con esa mentalidad centralista,
Recién nos preocupamos por la deficiencia de esta ley cuando este mecanismo de revocatoria llegó a Lima Metropolitana. 1/3 de la población nacional, 1/3 de la población electoral. Y recién abrimos los ojos, ¿no? Y nos preocupamos, pero cuando las revocatorias eran en el Perú profundo, en distritos o provincias de la sierra o de la selva, simplemente no veíamos nada, todos. Aquí esta es una autocrítica también al sistema electoral, ¿no? Aquí se mantiene, en cuanto a la propuesta contenida en esta ley, se mantiene el porcentaje de 25%, pero se elimina el tope que había de 400.000 adherentes para la capital de la República. De igual modo, recogiendo una propuesta de RENIEC, aquí estamos planteando que la adhesión a este pedido sea a través de la biometría, identificación biométrica, con lo que en Colombia se ha avanzado mucho. Hemos estado hace poco concurriendo ahí al proceso de elecciones congresales y hemos verificado que es muy avanzado el sistema que tienen ellos de identificación biométrica decadactilar, ni siquiera solamente son los índices, ¿no? Los 10 dedos. Aquí esto solucionaría pues el problema de las firmas, ¿no? Porque sabemos que se presenta 1 millón de firmas a veces y las válidas son la quinta parte, ¿no? Con esto se solucionaría esto. Y solamente se pueden adherir quienes se encuentran en el padrón electoral aprobado para la elección de las autoridades que se están cuestionando, para evitar los famosos votos golondrinos, ¿no? O sea, esto es producto de la experiencia de todos los procesos de consulta popular revocatoria habido desde el 97 hasta la fecha. Ahí, no sé si vemos en pantalla la número 15. Miren ustedes, la norma actual, hasta ahora vigente, dice que la petición, la solicitud de revocatoria debe estar fundamentada y no probada. Pero veamos ahí cuál era toda la fundamentación. La parte final, ineficiencia, dice. Sí. Eso fue todo. Mover toda la maquinaria electoral, ese era el único fundamento. Ahora es una posición personal mía que si no se modifica esta ley, impulsaremos como presidente una modificación desde el punto de vista de la jurisprudencia del jurado. Porque la ley dice fundamentada. Tenemos que simplemente desarrollar cuál es el sentido o alcance de la expresión fundamentada, aunque diga no probada, ¿no? Para poner freno también a este mecanismo que se ha distorsionado, se ha desnaturalizado, ¿no? Ahí tenemos ese ejemplo, ¿no? Mover a todo 1/3, varios millones de electores, mover toda la maquinaria electoral y ha costado cientos de millones de soles al erario nacional. ¿Quiénes pueden ser revocados? Por las funciones que ejercen los regidores y consejeros regionales, funciones normativas y de fiscalización, generalmente como órgano colegiado, se prevé que solamente pueda someterse a revocatoria individual al presidente regional y al alcalde, y que los otros modos de pedir la revocatoria sean respecto del Consejo Regional, noción en el que se incluye expresamente al presidente y vicepresidente, y también al Consejo Municipal, incluido el alcalde. La convocatoria, ¿cómo está regulada actualmente? El artículo 21 de esta ley vigente, ¿no? El jurado convoca a la consulta, a la que se efectúa dentro de los 90 días. Establece aquí la ley vigente también que se puedan acumular procesos de revocatoria por economía también, para ahorrar unos dineros al fisco. Entonces, no tiene calendario fijo actualmente. ¿Qué se está planteando? Que sea un mecanismo se mantiene la institución de la revocatoria, pero es con calendario fijo. Estamos planteando el último domingo de noviembre del tercer año y por una sola vez en la gestión. Esto va de la mano con la eliminación de las llamadas nuevas elecciones municipales. O sea, correcto, se mantiene la revocatoria como institución, porque esto eliminarla requería de una reforma constitucional. Pero si va a la revocatoria, son reemplazados por los accesitarios o suplentes, y estos ya completan el periodo. Esto ya más estabilidad, más gobernabilidad, ¿no? Y desincentivaría, ¿no?, la utilización perversa de este mecanismo de participación. Procedencia de la revocación. El artículo 23 de la Ley de Derecho de Participación y Control Ciudadanos
dice que para que proceda la revocatoria se requiere la mitad más uno de los votos válidos, así como que hayan asistido por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón electoral. Esto fue modificado el año 2009 y que han permitido que a la fecha se revoquen 303 alcaldes y 1.437 regidores. Eso es lo que le decía, que somos campeones en revocación de autoridades, ¿no? Ahí está el cuadro, que es muy objetivo. Desde la propuesta del jurado se debe elevar el porcentaje para que proceda la revocatoria, es decir, que deba votar a favor de ella la mitad más uno de los electores hábiles del padrón electoral de la circunscripción. En este caso, OMPE y RENIEC tienen una posición diferente, ¿no? Mantener la regla de procedencia actualmente vigente y la respetamos. Ya será el Congreso de la República en el debate el que decida por cuál de los sistemas opta o creativamente busca una tercera opción. Nosotros estamos volviendo al esquema original, al texto original de la norma antes de la modificación del año 2009. Le dije que se eliminan las NEN. Y aquí un aporte muy importante de OMPE. Plantea todo un marco para verificación y control del financiamiento, que incluye topes, fuentes de financiamiento prohibidas y el procedimiento establecido, de ser el caso, implica la imposición de sanciones, procedimiento a cargo de OMPE. O sea, ¿de dónde vienen las fuentes de financiamiento, tanto de los que solicitan o impulsan la revocatoria, como de las autoridades que defienden su permanencia en el sillón, sea regional o municipal? Bien, estos esfuerzos de reforma no consolidan la democracia que todos esperamos, sino van acompañados de un compromiso ético que supone el asumir plenamente la defensa y protección de los derechos fundamentales. Aquí quiero decir que también es de conocimiento público que desde el año pasado venimos impulsando un movimiento que se llama Diálogos por la Reforma Política Electoral. Ya hemos hecho la primera edición descentralizada el 21 pasado, de este mes, en el Cusco, viernes 21 en el Cusco, y vamos a llevarlo de aquí a Piura. Pero aquí es fundamental contar con el apoyo de la prensa, el primer poder, ¿no?, fáctico que tenemos. Es innegable, si la prensa no se pone la camiseta de la reforma política electoral, creo que es casi imposible conseguir que el Congreso debata y apruebe estas propuestas que están ahí esperando ser discutidas, ¿no? Sí, el apoyo de la prensa es fundamental. También queremos hacer un llamado aquí a la juventud, ¿no?, a la juventud, porque la ética adquiere una relevancia notoria cuando se trata de la función jurisdiccional y la función política. Estamos pidiendo que se dote a la política de una impronta ética, ¿no? Escuchamos a todo el mundo que la política requiere cambios y aquí es importante, creo, contar con el aporte de la juventud y también de las damas, ¿no?, que se dice que tienen mejor desempeño. Y la motivación también de nuestras resoluciones judiciales, ¿no? Así se dice para las damas, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Debe ser así, debe ser así. Ciertamente la democracia y sus problemas no son tarea exclusiva de los políticos, sino que nos involucra a todos, organismos públicos y privados, pero sobre a cada uno de nosotros, sobre todo como ciudadanos. Y recordemos que los políticos provienen de la sociedad, porque a veces se va esa dicotomía, ¿no?, funcionario público corrupto, ineficiente y ciudadano virtuoso. ¿Y quiénes hacen los partidos políticos? ¿De dónde salen los funcionarios? Salimos de la sociedad. Entonces tampoco hay que estar en digamos, identificarse con esa dicotomía que… Pero insisto, hay que dar una impronta ética a la política, ¿no? Y aquí yo quisiera recordar un evento para terminar ya, un evento político y social que creo que debe ser estudiado, está siendo ya estudiado por los políticos, los sociólogos, etcétera, etcétera. Y esto hay que decirlo porque es un hecho público, cuando el Congreso de la República, mediante un acuerdo simplemente político, estrictamente político, no quiero llamarle componenda para no utilizar ese término, ese vocablo, que conllevaría una connotación peyorativa, pero elige a los miembros del Tribunal Constitucional en paquete, a los 3 directores del BCR y al defensor del pueblo,
se organiza casi espontáneamente un movimiento impulsado por la juventud a través de las redes sociales y hace retroceder al Congreso de la República y hace que deje sin efecto ese nombramiento. Yo creo que estos llamados de atención al Congreso de la República no deben ser pasados por alto. Y fue una lección realmente de la juventud y la utilización aquí de las redes sociales, ¿no? Desfacer este entuerto. Y termino aquí citando ya para dar paso a los señores expositores que tenemos en la mesa, citando a nuestro Nobel Vargas Llosa en ese lindo artículo del elogio a Mandela que dice: el mejor ejemplo que tenemos de que la política no es solo ese quehacer sucio y mediocre que cree tanta gente, que sirve a los píos para enriquecerse y a los vagos para sobrevivir sin hacer nada, sino una actividad que puede también mejorar la vida, reemplazar el fanatismo por la tolerancia, el odio por la solidaridad, la injusticia por la justicia, el egoísmo por el bien común, y que hay políticos como el estadista sudafricano Mandela que nos dejan su país, el mundo, mucho mejor de cómo lo encontraron. Muchas gracias. El Jurado Nacional de Elecciones cumple importantes funciones, dentro de ellas la función jurisdiccional, la función fiscalizadora, función registral, la función educativa, la función administrativa, entre otros. Y a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el jurado desarrolla una amplia cobertura de formación y capacitación a la ciudadanía en general en todos los niveles. En esta oportunidad se inaugura la primera edición de la Maestría en Buen Gobierno y Sistema Electoral, evento que tiene como propósito atender las necesidades de formación de funcionarios, líderes locales y profesionales del campo de la gobernabilidad democrática, la gestión pública, el análisis público y la administración electoral. En esta noche vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Pedro Grandes Castro, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Le brindamos un fuerte aplauso. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tábara Córdoba, distinguidos académicos que nos acompañan en la mesa de honor, señores integrantes de la primera promoción de la Maestría en Buen Gobierno y Sistema Electoral, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, señores funcionarios de los organismos que integran el sistema electoral, invitados todos. Es para mí especialmente grato tener esta ocasión para dar la más cordial bienvenida a los integrantes de la primera promoción de la Maestría en Buen Gobierno y Sistema Electoral que organizamos el Jurado Nacional de Elecciones con el respaldo de la Universidad de Piura, el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, acá en Lima. Quiero agradecer la presencia de nuestros conferencistas invitados esta noche, el profesor Maxwell Cameron de la Universidad British Columbia en Canadá, el doctor Jorge Iribarren Lazo, jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la RENIEC, y el doctor Sinesio López Jiménez, destacado investigador nacional y profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quisiera también agradecer y destacar la presencia del doctor Francisco Bobadilla, vicerrector de la Universidad de Piura en el campus Lima. Gracias a la Universidad de Piura, en el marco de un convenio que suscribimos hace un tiempo ya, esta maestría permitirá a los egresados que cumplan con todos los requisitos conforme a la ley universitaria acceder al grado de magíster en Buen Gobierno y Sistema Electoral con validez oficial en nuestro país. Igualmente al Instituto Ortega y Gasset, a través del profesor Ismael Crespo, quien nos ha acompañado en la Escuela Electoral desde sus inicios y ha sido uno de los principales impulsores de los exitosos programas de diplomados
y del máster en Gobernabilidad y Sistema Electoral, que se han desarrollado como antecedentes de esta maestría. Sobre esas bases y esa experiencia hemos podido avanzar ahora para presentarles esta nueva maestría en Buen Gobierno y Sistema Electoral. Hemos convocado a los expertos más destacados de la región de Latinoamérica y España, quienes participarán en calidad de profesores invitados en la maestría. Abriremos espacios de discusión a través de seminarios, foros y conferencias para convertir a esta maestría en un referente en la región. Este año, quisiera adelantarles, celebraremos en Lima el segundo Congreso Internacional de Estudios Electorales y la primera reunión de escuelas y centros de capacitación electoral de Centro y Sudamérica con el apoyo del Instituto Nacional Electoral de México. En todas estas actividades, los alumnos de la maestría formarán parte de las discusiones y de las mesas temáticas, y también esperamos que nos apoyen en la propia organización de este Congreso. De este modo, la maestría en Buen Gobierno y Sistema Electoral apuesta a convertirse en un espacio académico de nivel internacional que brindará una alta formación especializada en conocimientos sobre los sistemas políticos, los sistemas electorales y las herramientas de gestión y buen gobierno tan indispensables para la gobernabilidad democrática de nuestras sociedades. La crisis de los partidos políticos y de la institucionalidad democrática en nuestros países requiere sin duda de esfuerzos compartidos entre los distintos estamentos de la vida pública, pero también, desde luego, en las organizaciones de la propia sociedad civil. Los programas de formación de líderes y de formación ciudadana en general que desarrollamos desde el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Escuela Electoral y también a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, pero especialmente esperamos en el futuro la maestría en Buen Gobierno y Sistema Electoral que hoy inauguramos, quisiéramos que fuera recibida como nuestra modesta contribución al fortalecimiento de la institucionalidad democrática a través de la capacitación y la formación de los nuevos liderazgos que nuestro país requiere. Muchas gracias. Seguimos en el desarrollo del Seminario Internacional Democracia y Elecciones en América Latina. Es oportunidad de presentar al doctor Maxwell Cameron, que tiene PhD por la Universidad de California en el año de 1989. Es profesor de Ciencias Políticas y director del Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas en la Universidad British Columbia. Es un especialista en política comparada de América Latina y economía política internacional. Miembro del Consejo Editorial de Negocios y Política, la revista canadiense de Estudios Latinoamericanos y el Caribe, Revista de Ciencias Sociales México. Asimismo, se ha desempeñado como asesor político de Lloyd Ashworthy, jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos en el Perú. A través del Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas, organizó la Red Andina para la Investigación de la Democracia. Entre sus principales obras destacan Democracia y el autoritarismo en el Perú, Vueltas a la izquierda de América Latina, Política, Políticas y trayectorias de cambio, Democracia en la región andina. Editó un número especial de la revista canadiense de Estudios Latinoamericanos y Caribe sobre las amenazas a la democracia en América Latina. Colaboró en una edición especial en la revista canadiense sobre política exterior, también sobre la Carta Democrática Interamericana y una edición especial de la revista de Ciencia Política sobre la democracia en la región andina. Su vasta experiencia nos permite recibir entonces sus comentarios y análisis sobre la democracia en América Latina. Le brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias al señor presidente Tábara por la introducción. También al director Grandes por la invitación de estar con ustedes. Es realmente un honor y un placer acompañarlos en ese importante evento. Me da mucho gusto hablar sobre el tema de democracia y elecciones en América Latina. Para empezar,
cuando hablamos de la democracia, ¿qué cosa es? ¿Qué significa la palabra democracia? Sabemos que esa palabra es de origen griego, ¿no? Viene de demos, que quiere decir el pueblo, la gente, y kratos, que es el poder o mandar. Entonces, democracia es un sistema en donde el pueblo manda. Eso es la idea etimológica de la democracia, ¿no? Esa es la idea en su origen. Y creo que es importante empezar ahí. Como dijo Giovanni Sartori, cuando hablamos de qué cosa es la democracia, hay que también pensar qué debe ser. Entonces, esto nos da una idea de lo que es democracia como un ideal, como una norma, ¿no? Es un sistema de autogobierno de los ciudadanos en condición de iguales y libres bajo la ley, ¿no? Eso es un poco la idea etimológica de la democracia. Y esa idea obviamente tenía mucho sentido en la época griega, donde en los estados, ciudades, había muy poca gente, ¿no? Los estados, ciudades de Grecia, juntaba, Atenas, por ejemplo, era apenas 60,000 personas. Pero hoy en día vivimos en sociedades de millones, no de miles de personas. Y no se puede juntar todos los ciudadanos en un sitio público y discutir y llegar a consensos. Vivimos en sociedades muy grandes, muy complejas, muy plurales. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de democracia, pensamos en la regla de las mayorías. Tenemos elecciones, elegimos representantes y quienes mandan no son el pueblo en conjunto, no es el consenso de toda la gente, sino más bien es la mayoría de ellos expresado a través de las elecciones. Pero obviamente ahí viene un problema, ¿no? ¿Qué pasa si las mayorías se portan de una manera abusiva? ¿Qué pasa si son intolerantes? Por eso yo creo que, como también diría Giovanni Sartori, la idea de la democracia es la regla de mayorías, pero limitadas, siempre respetando los derechos de los individuos y de las minorías. O sea, es gobierno de la regla de mayoría con limitaciones. Y en los últimos años, los politólogos han intentado entonces alejarnos un poquito de ese concepto etimológico de la democracia y generar una idea quizás un poco más concreto, más modesto, que no es ese ideal griega de la democracia, pero es algo, de todas maneras, bastante realista y minimalista. Y eso es la poliarquía, el famoso concepto de Robert Dahl, politólogo que murió hace rato, lamentablemente. Bueno, ¿qué cosa es la poliarquía? Tiene realmente un conjunto de elementos, y aquí lo podemos revisar. En primer lugar, hay un conjunto de elementos que tienen mucho que ver con las elecciones. O sea, sufragio universal, derecho de votar, derecho de competir y ser elegido, elecciones periódicas, libres y justas. Estos son los primeros elementos de la poliarquía. Los segundos elementos son un conjunto de derechos y libertades que son necesarias también para que exista una poliarquía. Libertad de asociación y de organización, de formar partidos políticos libremente. Libertad de expresión y obviamente acceso a fuentes alternativas de información. Y hay otro elemento que se podría agregar, que es una vez que estén elegidos los oficiales del gobierno, deben poder gobernar. O sea, no debe haber enclaves autoritarios que tienen un poder de facto que no permite que aquellos que han sido elegidos por el pueblo puedan gobernar efectivamente. Yo creo que
eso es útil, porque hay que pensar en la relación entre ese conjunto de elementos. Yo he tratado de explicar la relación entre varios elementos de la poliarquía con ese cuadro. Y aquí lo que quiero hacer es llamar la atención a la relación que puede existir entre varios de esos elementos. Podemos decir que cualquier democracia es, en principio, un régimen electoral, ¿no? Debe haber elecciones y las elecciones no son fraudulentos. Eso es el primer cuadro, ¿no? Número A. Pero para que las elecciones sirvan para conseguir los fines que queremos en la democracia, no son suficientes. Es decir, la democracia va más allá de las elecciones. Eso es un lugar común que se repite muchas veces. Pero ¿por qué decimos eso? Para que las elecciones funcionen para conseguir lo que queremos en la democracia, tienen que ser acompañados por ese conjunto de derechos y libertades que menciona Dahl. Yo quisiera plantear que hay por lo menos dos bienes que son muy importantes para que la democracia funcione bien. Uno es la alternancia en el poder y la segunda es oposición efectiva. Alternancia en el poder porque, como dijo Adam Przeworski, democracia es un sistema en lo cual los partidos políticos pierden elecciones, ¿no? Eso lo que quiere decir es que hay partidos, hay más que un partido, tiene que haber varios partidos, y tiene que ser posible que aquellos que están en el poder pueden ser cambiados a través de sufragio. Entonces, alternancia en el poder yo creo que es uno de los bienes más esenciales de la democracia. Para eso existen las elecciones. O sea, las elecciones en sí no son necesariamente ni siquiera democráticos. Puede haber elecciones en sistemas autoritarios que legitiman regímenes autoritarios. No queremos cualquier elección. Incluso las elecciones pueden generar muchos problemas para la democracia, como hemos visto en el caso de las elecciones de revocatoria. No todas las elecciones son buenas. Queremos elecciones que nos dan la posibilidad de tener alternancia en el poder. Eso es el primer elemento. Segundo bien de la democracia es tener una oposición efectiva. Es tan importante la oposición que el gobierno en una democracia. La oposición representa la voluntad popular tanto como el gobierno. En una democracia son la minoría, pero no quiere decir porque es minoría que no representa intereses de la gente. Por tanto, un sistema electoral acompañado por los derechos y libertades que menciona Dahl, nos da no solamente alternancia en el poder, sino gobiernos que tienen que gobernar de una manera democrática. O sea, entre las elecciones gobiernan democráticamente porque están bajo una fiscalización permanente por parte de la oposición. La institucionalización de la oposición, por tanto, es un fin crucial para la democracia. Entonces, bueno, y mencioné antes que no debe haber enclaves autoritarios. Entonces, si juntamos esos elementos, A, régimen electoral, B, derechos y libertades alrededor, y C, la ausencia de poder en manos de poderes fácticos capaz de torcer la voluntad política, tenemos poliarquía, ¿no? Esto es la poliarquía. Y si agregamos un elemento más, que es la accountability horizontal, es decir, pesos y contrapesos en un sistema constitucional, independencia del poder judicial, separación de poder ejecutivo y legislativo, Estado de Derecho y supremacía de los civiles por encima de las Fuerzas Armadas, entonces ya tienes no solamente una poliarquía, sino una democracia constitucional y liberal. Y en muchas partes no existe eso. Hay muchas poliarquías que no son democracias liberales, no tienen ese conjunto
de elementos y condiciones. Incluso hay democracias en las cuales no existen todos los derechos y libertades. ¿Qué pasa si tenemos un régimen electoral, pero no hay la protección para los derechos y libertades fundamentales? Entonces estamos en el caso, un ejemplo obvio sería Venezuela, ¿no? Hoy en día el gobierno no permite la oposición funcionar como debe ser, ¿no? Y Venezuela no es el único caso donde hay recortes de derechos y libertades fundamentales. Casos como inhabilitaciones, a pesar de la ausencia de un debido proceso. Eso es violación de un elemento fundamental de la poliarquía, que es el derecho de ser elegido. Tener listas de candidatos que no pueden ser, o de gente que no puede ser candidatos, a pesar de que no han sido sancionados penalmente por acusaciones de corrupción o algo así, ¿no? Estas son violaciones fundamentales. Entonces, esto le quita un elemento clave de la poliarquía. Y peor aún, y ahí sí entramos en lo que podríamos llamar un autoritarismo, cuando existe un poder en manos de un grupo pequeño, sostenido no en su relación con el electorado, sino en su control sobre el aparato estatal, sobre todo los elementos de coerción. Y eso sería el caso de Fujimori, ¿no? De Fujimori en los años 90, donde sí hubo elecciones, y esas elecciones eran competitivas. Pero hubo violaciones de derechos fundamentales y libertades fundamentales. Y además hubo la existencia de un aparato dentro del Estado sostenido en la coerción, capaz de torcer la voluntad popular. Se mencionó hace rato el caso de Montesinos comprando congresistas como un ejemplo. Entonces, la democracia es más que elecciones. No es solamente elecciones. Es elecciones con un conjunto de elementos que permite que a través de las elecciones conseguimos los fines que deseamos, que son entre varias cosas, alternancia en el poder y oposición institucionalizada. Y es algo más también. Yo creo que también la democracia es un comportamiento ético. Decía Platón, en una frase que me gusta mucho, que en una ciudad de hombres buenos, si fuera posible tal cosa, probablemente todos disputarían para evitar mandar. ¿No? Su idea era eso, ¿qué cosa es gobernar? Es preocuparse por los intereses de los demás. Es un sacrificio. ¿Y quién quiere preocuparse por los intereses de otra gente? A uno le gusta preocuparse por los intereses de uno. Esa idea, si mandar era eso, era someter sus propios intereses a la preocupación por el bien común. Hay poca gente que lo va a hacer voluntariamente. Uno lo haría porque se siente como un buen ciudadano que es necesario aportar, pero no lo haría porque es para satisfacer sus propias ambiciones. Entonces, ese concepto de mandar obedeciendo no es solamente un concepto aymara. Incluso esta misma frase lo encuentras en Aristóteles, en la política. El servicio público significa sacrificio. Pero ¿con qué fines, no? ¿Cuál es? Yo creo que la idea del bien público es algo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo el concepto de qué cosa significa el bien público. Por eso yo he tratado de definir algunos de los bienes que representa la democracia electoral. Mencioné el caso de la alternancia en el poder, que es para evitar la hegemonía de un solo partido, y la institucionalización de oposición
para asegurar fiscalización en el gobierno. Y es porque la política siempre es encontrar un balance entre distintos bienes, buscar el equilibrio entre varios bienes. Tomamos el ejemplo de los legisladores. ¿Cuál es la función del legislador? Por un lado, tiene que preocuparse por los intereses del país, pero también va a pensar siempre en su partido y cómo avanzar la agenda política de su partido. Y eso es absolutamente válido. También tiene intereses de su electorado, la gente que votaron por él o por ella. Entonces, ser un buen legislador significa buscar cómo balancear esos distintos elementos. Eso es un problema de ética práctica, ¿no? De sabiduría práctica. También pensamos en el poder ejecutivo. El ejecutivo tiene que actuar con prudencia. Busca conseguir sus fines con realismo. Y un buen gobernador sabe que a veces la forma de llegar a lo que uno quiere no es por la vía más directa necesariamente. A veces hay que hacer compromisos. Y ese arte de poder negociar para llegar a compromisos que avance una agenda es clave en la política para los ejecutivos. También hacer un buen juez. Y acá en su maestría estarán formando gente para trabajar en una institución que es parte del sistema judicial, ¿no? Y un juez también siempre tiene que buscar cómo balancear distintos fines, como por ejemplo, aplicar imparcialmente las normas y las leyes. Pero para hacer eso bien, uno tiene que tener empatía con las personas que pueden quizás violar las normas o buscan conseguir sus fines por afuera de las normas. Entonces, ¿cómo encontrar cuál es el mejor juicio en un caso concreto? Eso requiere, por un lado, entender, comprender lo que está en juego en términos humanos, mientras al mismo tiempo aplicar de una manera rigurosa e imparcial las leyes. Eso requiere un balance. Es decir, que las reglas no son todo. Y saber las normas no va a ser siempre suficiente. Hay que analizar y pensar en las prácticas concretas y en relación a qué evaluamos estas prácticas en relación a los fines de la democracia. Por ejemplo, los que he mencionado, la alternancia en el poder como uno o institucionalización como otro. O sea, para poner en términos muy concretos, para un gobierno que tiene mucho poder, puede buscar cómo permanecer en el poder. Esto es avanzar los intereses del líder y su partido, pero puede ser muy negativo para la democracia. Un buen líder va a reconocer que sus propios intereses o su interés de su partido puede en un momento dado tener que tomar un paso atrás y prime más bien intereses públicos. Entonces yo creo que cultivar esa sensación del bien público es algo que es muy importante justamente para ustedes que están estudiando y van a practicar en lo que es el sistema electoral. Para concluir, lo que he tratado de decir muy brevemente y de una forma muy esquemática es lo siguiente: que la democracia lo podemos ver como, en términos etimológicos, como un ideal. Y ese ideal nos puede servir mucho para entender o para discutir qué fines queremos. Ese concepto ideal de la democracia puede ser diferente de las instituciones y prácticas concretas, ¿no? Y vale la pena tener un entendimiento de la democracia electoral que nos permite hacer un juicio acertado para
distinguir entre un régimen democrático y no democrático. Para hacer eso hay que poder desagregar el concepto de democracia, entender que son un conjunto de elementos parciales que tienen que formar una especie de ecología institucional para que funcione bien el sistema democrático. Y para que eso funcione, se requiere actores que no solamente respetan las reglas, sino cuyo comportamiento refleja un compromiso con los fines de la democracia. Es porque la democracia, como el servicio público, siempre tiene mucho que ver con cómo encontramos un buen equilibrio entre los distintos fines que deseamos en la vida común. Muchas gracias. Muchas gracias por los importantes conceptos al doctor Maxwell Cameron. Distinguidas damas y caballeros, los invitamos a una pausa café y luego retornamos para proseguir con este seminario internacional. Doctor.